¿Cómo está, señora y señor? Aquí debutando con un estreno. Nuestro programa se llama Sin Censura, cuando la verdad sale a la luz. Donde con cada invitado queremos ir al grano directamente, sin eufemismo, hablando de la contingencia, hablando de distintas temáticas que están hoy día afectando a nuestra sociedad. Y usted también puede ser panelista de nuestro programa. ¿Cómo? A través de las redes sociales. Puede hacer preguntas a nuestro invitado, le puede hacer preguntas al invitado. Lo puede hacer directamente, así, sin filtro, sin filtro. Esa es la idea de nuestro programa. Y en cada una de nuestras reuniones virtuales, es así la forma que estamos haciendo hoy día en televisión, nos va a acompañar un director de una organización que se llama Jucum. Él es abogado de profesión, amigo personal, don Ricardo Rodríguez. Gracias por estar con nosotros aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás? Mucho gusto por la invitación a ser parte de este programa. Mucho debate vamos a tener hoy día. Tenemos un gran invitado, ingeniero comercial de profesión, comunicador, locutor de un gran programa, además humorista, tiene varias profesiones, varios oficios, conectados con Radio Agricultura, programa Estrella. Bienvenido a Sin Censura, Checho Irane. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar en el canal que también se transmite por este canal nuestro programa Conectados con la Agricultura. Sí, nos están viendo desde La Serena hasta Coyhaique, con la señal Tendencias Prime. Checho, bueno, esto es un programa sin censura y voy a partir con una, no sé si una etiqueta que se coloca de tu persona, incluso del programa que tú conduces en Radio Agricultura, incluyendo el panelista que permanentemente tienes ahí de la palabra facho. ¿Tú te consideras una persona facho? ¿Y qué te parece esa etiqueta? Porque es algo que tiene que ver con cómo hoy día la sociedad chilena está encrispada, llena de debate, y se usa mucho esa palabra para un sector que es partidario de la centro-derecha. ¿Qué para ti ser facho? Y si te consideras una persona facha. Sí, bueno, partamos de la etimología de la palabra, es un nivel de ignorancia terrible. Primero, encasillar a un sector de la derecha como facho es no conocer de la historia. El fascismo es otra cosa totalmente distinta, no tiene nada que ver con la defensa de la libertad que uno tiene, pero está claro, es un mote que ya le inventaron a la gente de derecha, son los fachos, ya pasó a ser así. Yo lo siento parecido a la palabra los turcos en Chile, todos los descendientes árabes son turcos, también es una ignorancia porque ¿cómo que se llama? Lo hacían para molestarlo, porque llegaron con pasaporte turco, arrancando de la invasión turca, todos los palestinos, libaneses, que llegaron a Chile, los sirios. Entonces, para molestarlo le decían turco. Bueno, y quedó así, pues. Así que yo hoy día me da lo mismo, que me digan facho, me da exactamente lo mismo. Quedó como un mote, pero un mote que parte de la ignorancia, sin lugar a dudas. Porque no solamente lo centralizan en tu persona, sino que además en el panelista que tiene en tu programa y en el medio propiamente tal. O sea, ya no solamente tiene que ver con una persona. Sí, claro. O sea, los de derecha son fachos. Pero cuando son de izquierda... Cuando tú le decís comunista, los de izquierda se enojan. No somos comunistas, nosotros no somos comunachos, yo soy de socialdemócrata. Claro. ¿Por qué parto el programa? Porque la sociedad a veces está definida así, los fachos y los comunachos. Y ese clima está generando un distanciamiento que nos puede hacer retroceder en años, en muchos aspectos. Y creo que ahí el tema que queremos colocar es cómo arreglamos estas diferencias, porque hay maneras y maneras de darnos a entender, pero entre fachos y comunachos parece que eso no es el camino. No, claro, bueno, yo creo que cuando las sociedades se polarizan, tú eres más joven que yo, pero los que son un poquito más viejos, ya vivimos esto lo vivimos en la época de la Unidad Popular, la división profunda de la sociedad entre los buenos y los malos, lo uno y lo otro, una sociedad bipolar donde tenían dos, o eras de este bando o eras del otro bando, no habían términos medios. Y bueno, y vimos cómo se terminó quebrando la democracia y vivimos que hasta el día de hoy no sanamos ese día. Yo creo que le hace muy mal esta división al país. Pero hay que ver de dónde empieza esta violencia, de dónde empieza estos insultos, hay que ver de dónde viene porque no es justo echarle a todas las personas la misma culpa. Yo creo que hay responsabilidades mayores de la extrema izquierda
que son bastante más intolerantes. Hay una intolerancia muy fuerte que viene de la extrema izquierda, y por supuesto que hay intolerantes en la extrema derecha también, uno no se puede tapar los ojos, pero la violencia en el último tiempo en Chile ha venido más de un sector que de otro. Entonces, cuando tú dices eso para anularte, te dicen, claro, si nosotros fuimos los que tuvimos 16 años en este país con una dictadura y salíamos a matar gente a las poblaciones, entonces te anulan con ese discurso de algo que pasó hace 50 años. Pero en la actualidad, los que han ejercido la violencia, los que han validado la violencia, han sido la izquierda. Recordemos a los periodistas de izquierda que hablan de las marchas pacíficas cuando están incendiando el país entero. Entonces, que tenemos mala memoria, pero yo quiero dejar eso en claro. Claro, tú decís, bueno, pero eso no aporta a la unidad. Tus palabras no aportan. Es que la unidad tiene un límite, que son las convicciones. ¿Hasta cuándo uno sigue permanentemente agachando el moño? Perdón, yo te lo menciono por la capacidad de diálogo. ¿Hasta qué punto hemos perdido esa capacidad de diálogo, esa capacidad de entendimiento, esa capacidad de acuerdos? Y hemos llegado a una descalificación que está haciendo que ese clima, que en el fondo no solamente tiene que ver con las personas que transitan la ciudadanía, sino que también tiene que ver con los líderes de opinión, con los que están en el Parlamento, el lenguaje que se está ocupando no es el adecuado si queremos realmente sacar el país adelante. Ricardo, tú querías mencionar algo respecto a tu tema. Sí, yo quería, siguiendo el ejemplo y siguiendo el pensamiento de la unidad y la reconciliación. Checho, mira, hay un escritor bíblico que se llama Isaías, decía que el efecto de la justicia será la paz. Es decir, colocando primero la justicia y después la paz. ¿Tú crees que nuestras clases dirigentes, la élite dirigente, ya sea políticos, empresarios, aún comunicadores, entiende esta situación de los reclamos de injusticia que hay en el resto de la población? Porque ¿no te parece que si hubiera un mayor entendimiento, esto colaboraría con la paz, con la unidad, en lugar de culparnos unos a otros, de ser un poco más empáticos con la injusticia que sufre un gran sector de nuestra sociedad? ¿Qué te parece a ti? No, es cierto, es muy buena tu observación. Es que creer que un sector está en favor de la injusticia y el otro defiende las injusticias, me parece que también que es una categoría que no corresponde. ¿Por qué? Porque si hablamos de extremas izquierdas y de extremas derechas, yo estoy en esto sacrificando un capital artístico mío, porque como me presentó Agustín, yo era un humorista aunque le moleste a alguno, muy exitoso. Tenía 15 eventos al mes, o sea, yo ganaba mucho más plata como humorista que como comunicador. Sin embargo, me di la necesidad de defender cierta idea, y yo estoy en esto de defender la idea no por defender a los más ricos y por defender la injusticia. Yo defiendo esta idea porque creo que el modelo de sociedad que yo defiendo es el menos populista y el que más ayuda a arreglar esa injusticia. Porque, claro, dice, es que es muy injusto que un empresario gane 100 veces más que un trabajador. Por cierto que es injusto, pero sin ese empresario el trabajador no tendría trabajo, como no lo tienen en los países que ellos defienden. Ese es mi punto, ahora, Ricardo. ¿Ah? Ese es mi punto. O sea, no estoy defendiendo lo que defiendo por defender la injusticia. Lo defiendo porque creo que finalmente es mucho más... ¿Es más justo o no es más justo una sociedad que tenga 500.000 pobres menos? Es más justo. Pero déjame discúlpame, pero te coloco un tema ahí. Perdón, Ricardo, te coloco un tema. A propósito del tema de la palabra injusticia. ¿Tú estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo con el retiro del 10% de la AFP? A ver, es que son dos cosas distintas. No, perdona, pero dime sí o no, después lo desarrollamos. No, yo estaba en contra de ese retiro porque había una alternativa. Si no hubiera habido una alternativa, habría estado perfectamente a favor. Al final a la gente se le engañó, porque la alternativa que ofrecía el gobierno era mucho más barata, pero también el gobierno ha fallado llegando tarde, con una serie de restricciones, y la gente visualizó en la sacada del 10% una cosa mucho más fácil y plata rápido porque están desesperados, y entiendo la desesperación. No, te lo toco para darle la palabra a Ricardo, porque él tocaba el punto de la injusticia social. Cuando más del 87% de la gente
estaba a favor de retirar el 10%, y cuando el sector minoritario se opone férreamente a ese tema, se genera precisamente lo que estamos tocando acá, con esta capacidad de un diálogo parece en el vacío y que no permite llegar a un acuerdo que finalmente se tuvo que forzar por el Parlamento con una predisposición del gobierno que era totalmente contraria. Ricardo, tú querías Mira, agregar algo ahí. Checho, lo que pasa, porque esto no es dirigido a ti, sino está, quiero saber tu opinión, pero está dirigido a estas clases, digamos, gobernantes o las élites que están en nuestro país. Mira, cuando yo llegué, yo soy argentino, Checho, y llegué aquí hace 42 años. Cuando llegué aquí, mi primera conversación fue con una persona que me dijo, Ricardo, tú deberías vivir en un barrio decente. Yo en ese momento no entendí lo que me decía, pero después entendí que era de Plaza Italia para arriba, ya cuando comencé a conocer más Chile. Y mi pregunta, siguiendo el hilo anterior, es si las personas que están en esta élite, ya sea empresarios, aún comunicadores, pero políticos, si realmente entienden lo que la gente está pasando. La situación, tanto en el estallido social, que no justificamos para nada la violencia ni la quema del supermercado, no estamos hablando de eso, sino la necesidad, la injusticia que vivían, y también lo que está ocurriendo ahora, con lo que dijo Agustín, el 10%. Entendemos que esta es una situación, mi punto es si se entiende que esta es una situación excepcional y si la gente de esta élite realmente lo comprende. Esa es mi duda, me explico. No estoy hablando de ti personalmente, Sí, sino estoy hablando de no, a ver, yo no soy representante de esta élite, pero de alguna forma entiendo, tú como argentino, en Argentina hay mucho menos segregación que en Chile. Tú en Argentina ves Palacio Italiano y al lado una población bastante vulnerable, ¿no? Y están mezclados todos los mismos barrios acá, efectivamente. En Santiago, sobre todo, existe esto de que el barrio alto para arriba y el barrio... Y eso, ¿quién puede estar de acuerdo con esa discriminación tan brutal? Yo no estoy de acuerdo con eso. Está claro que nuestro país está lleno de injusticia, ¿no es cierto? Lo que sí creo yo es que las injusticias no se arreglan incendiando las ciudades, no se arreglan generando odio de clase, no se arreglan con leyes firmes, donde tú efectivamente, un empresario que se colude y que le impone un costo a la gente, se vaya preso, no que le cueste una multa que lo que ganó con la colusión fue 10 veces más. O sea, efectivamente... O clase de ética. ¿Ah? O claro, de ética. o clases de ética. Claro, la gente Oye, al final se siente violada y más encima burlada, porque si le dan clase de ética a una persona que le metió la mano al bolsillo, es para la risa. Yo no estoy defendiendo eso, Ricardo. Yo, como que se llama, de alguna forma, lo que defiendo es un modelo que ha dado mucho mejor resultado. Primero hay que decir, no existen los modelos perfectos. Todos tienen sus pros y sus contras, pero si uno hace un balance y tú dices, ya que tú eres argentino, tu actual presidente de Argentina acaba de decir que él prefiere un país más pobre pero más justo. Eso es un tema ideológico. ¿Cómo voy a preferir un país más pobre? ¿Cómo va a preferir? O sea, yo prefiero que hayan ricos, pero que la gente salga a la pobreza. Okay, pero Checho, yo perdona que vuelva al tema del 10%, porque es un ejemplo muy representativo de la desconexión que hay con un sector de la sociedad, con toda la ciudadanía. Y se defiende, pero férreamente, y no se pudo llegar a un acuerdo nacional, se tuvo que esforzarse por el lado del Congreso para lograr ese 10% para mucha gente que lo necesita hoy. Piensa tú que recién Agustín, en los próximos 10 en los próximos 10 días van a recibir recién el primer pago. Entonces, es ahí donde se hace una crítica a la falta de sensibilidad o la desconexión con la ciudadanía en muchos temas. Se habla mucho, pero cuando hay que ir a la práctica, por ejemplo, en eso, a una solución rápida y concreta, se genera este tremendo debate. Yeah. Incluso al mismo sector del gobierno. Sí, yo te quiero decir que en el caso mío, cuando empezó esta idea, yo dije, fíjate que está en la desesperación de la gente, ha llegado tan tarde el gobierno, la gente está
está con problemas, no ha recibido los recursos. Tú como Estado no le puedes prohibir a la gente que salga de la casa, que no pueda trabajar y que no lo ayude. O sea, el Estado tiene que ayudarlo. Entonces, yo en una primera etapa dije, no, o sea, es buena idea el 10%. Es buena idea el 10%. Sin embargo, salió una alternativa del gobierno que era mucho más barata para la gente, mucho más barata. Yo te pregunto a ti lo siguiente y te invito a racionalizar. ¿Qué era lo que más se escuchaba el 18 de octubre? ¿Por qué la gente estaba tan molesta? El punto número 1 eran las bajas pensiones. Yo te pregunto, después de este retiro del 10%, ¿las pensiones van a ser mejores o peores? Entonces, no puedo entender cómo se maneja a la opinión pública de tal forma de dar la vuelta. Los mismos que gritaban y que estaban incendiando el país porque teníamos malas pensiones, hoy día están dispuestas a destruirlas más las pensiones. Pero Checho, te lo contesto de la siguiente forma. ¿Cómo tú puedes resolver una contingencia urgente del presente pensando en un futuro que no sabes si lo vas a vivir? Entonces, y no le solucionan en el corto plazo esa necesidad. Yo creo que el Estado tiene la obligación de solucionar el problema, así como la izquierda alegó cuando los trabajadores agarraron su fondo de cesantía, que no, que el Estado debería haber sido, que yo ahora también pienso que el Estado debería haber puesto las lucas y no la gente con su ahorro, porque estamos resolviendo un problema hoy día de corto plazo, es cierto, pero estamos generándolo. Fíjate que el 40% de los cotizantes se quedó sin ahorro. Ricardo, el 30% sacó el 100% de los ahorros y un 20% sacó prácticamente el 80%, porque la gente no tenía más ahorro. Entonces... Checho, pero mira, ¿sabes cuál es el problema? Cuando estábamos en la calle, yo fui a ver las protestas. Primero quiero decir, yo vengo de un país donde las instituciones no funcionan, donde la corrupción... Así que uno puede ver, pero hay un empoderamiento de la clase media, por un lado, y ¿sabes lo que la gente reclamaba? Decía, el pueblo no se va, el pueblo está en la calle pidiendo dignidad. Si es un problema más que económico, ¿me entiendes? Es un problema más que la economía y las bajas pensiones. Claro, algo de indignidad es que una persona reciba una jubilación de 102.000 pesos, como era hasta hace poco, y hay cosas de ese tipo. Pero hay un sentimiento como de abuso, como de, por algunas cosas inclusive de las que tú mencionaste, ¿no es cierto? La colusión, darle un veredicto de impunidad, que las autopistas y que la luz suba 9.3 en el último trimestre cuando el IPC es 2.5, la inflación en Chile. Es decir, la gente percibe que hay un abuso y no se siente representada, no siente que hay empatía, ¿me explico? No siente que hay empatía, que otros, los que tienen que tomar las decisiones, que nunca van a un hospital público, que nunca van el colegio no tienen problemas porque van a un colegio privado, y en la facultad también. Entonces la gente tiene ese sentir de estoy siendo tratado en forma indigna. No hablemos de los extremistas que toman todo esto, obviamente no les podemos apoyar para nada, tenemos que estar completamente en contra de la violencia. Jesús fue un ejemplo de eso, ¿no? Que fue un protestante pacífico totalmente, y yo sigo ese ejemplo. Entonces, imagínate, si este asunto, esto es lo que quiero saber de tu opinión, ¿qué ves tú con respecto a la dignidad de las personas? A ver, Pero vamos a una pausa comercial en este momento y le dejamos ahí botando la pelota, listo para rematar al arco a Checho Henares. Vamos a la pausa comercial. No hay problema. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Bien, Checho, ahí te dejamos la pregunta a la vena con relación a lo que comentaba Ricardo Rodríguez. Sí, por cierto que personalmente en mi vida yo he tenido una filosofía de caminar por la vida sin dejar botado a nadie en el camino y respetando a toda la gente. De hecho, la gente que trabaja conmigo, la mayoría llevan 30, 40 años, son los mismos. Yo no creo en las diferencias de las personas, creo que somos todos iguales, unos tienen más oportunidades que otros. Así que desde ese punto de vista yo soy muy respetuoso y de la dignidad de las personas. Sin embargo, tenemos que pensar que también muchas de las revoluciones las inician pequeños grupos que meten palabras y meten cuentos y empiezan con el asunto y a partir de grupos pequeños se empieza a agrandar toda esta situación. Yo le pregunto a Ricardo, que argumenta también, ¿no está Ricardo ya? No, Sí, parece que acá no. estoy. Ah, está, Acá ya. estoy. Ya, yo te pregunto, Ricardo, tú que eres una persona que veo que tiene una visión, ¿por qué Chile fue el primer país en tener esta explosión cuando era el que estaba mejor de todo? Es A interesante. ti te consta Sí, que Chile es el mejor país? O, o sea, si aquí los sueldos eran poco dignos, en otros países prácticamente entonces eran de miseria. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que presionó a que explotara primero el país que le estaba yendo mejor? El país que tenía más gente con casa, el país que tenía más gente con auto, el país que tenía más gente con celulares, el país que tenía más gente con televisores. A lo mejor, a lo mejor esta playa es mía, váyanse aquí, a lo mejor eso fue lo que explotó. Porque hay un tema filosófico, ¿no? sí. Ahora mira, Checho, ya que tú me haces la pregunta a mí, bueno, este programa, sabes que Chile no solamente era el mejor económicamente, era el mejor moralmente. Yo recorro mucho los países de Latinoamérica. Carabineros de Chile es la institución que despertaba mayor confianza en todo Chile por un buen tiempo y después investigaciones. Cuando les dije a los mexicanos, eso se pusieron a reír, ¿ya? Porque el asunto es que entre ellos eso no es así. Entonces Chile, aún moralmente, yo creo que hay un problema moral espiritual en Chile, no solamente económico. Recuerda que antes del 18 de octubre, una cantidad de instituciones que eran ejemplares en Chile, como ejército, como carabineros, como iglesias también, en fin, tuvieron grandes tropiezos morales, ¿ya? Aún la justicia. Entonces, los fiscales, ¿recuerdas? Hubo como una especie... Ricardo, o sea, yo conozco el ejército por dentro, conozco muy bien Carabineros. Tú por 50 personas de Carabineros, 50 que están enjuiciados, que ojalá los sequen en la cárcel, tú no puedes generalizar en 60.000 hombres. O sea, Tú tienes razón. yo le pregunto a la Che, gente, no, ¿a alguien se le ocurriría, si lo para un carabinero, ponerle un billete de 20 lucas para que lo deje pasar si no lleva documento? Bueno, tú, en todos esos tú países que tienes, tú nombraste, eso es una práctica habitual. Acá en Chile tú tienes ni razón, lo Checho, pensaría. pero lo que Entonces yo pasa creo que siguen siendo instituciones muy respetables. Lo que son pasa, muy perdón, y con respetables. Sí, perdona, que te quiero a terminar el punto para hacerte el punto. En el fondo, ¿a quién le conviene que estas instituciones estén destruidas? A aquellos partidarios de la violencia que quieren destruir todo. Entonces, el que nos salta es Paco, los Pacos son violadores, los Pacos son matadores. O sea, escuché a periodistas destacados decir que la primera línea valía la pena aplaudirlo porque defendían a la población del trabajo de Carabineros. O sea, que un periodista diga eso, me va a perdonar Ricardo, pero aquí hay un tema ideológico atrás de proporciones. Por eso que yo ya no me dejo guiar por estas olas de populismo. Sí. puedo decirte una cosa. Pero quiero agregar un Perdón, lo que elemento pasa y te doy la pasada inmediatamente, Ricardo. es que no me cambies, Que es como un matiz, te lo doy inmediatamente. Checho, tú hablas del crecimiento que es evidente en los últimos 30 años, los últimos 40 años, si quieres, y más podría ser. Pero también
hay algo que es irrefutable, que ese crecimiento no ha estado aparejado con el nivel de la igualdad. Incluso los indicadores que tienen que ver, famosos con los cuales nos comparamos con los países de la OECD. Solamente quiero dejar ese paréntesis porque de repente, claro, es cierto que el país ha crecido, es cierto que disminuyó la pobreza, pero también hay un indicador que es súper fuerte y muy relevante, que eso también tuvo un costo importante a nivel de desigualdad. Y por ahí nace un poco la explicación de este contexto social. Ricardo. Sí, mira, lo que pasa, Checho, es lo siguiente. Justamente porque Chile tenía un alto nivel moral, la desilusión fue mayor. No es lo mismo caerte de un primer piso que caerte de un noveno. El daño es mucho mayor. Entonces yo creo que allí hay gran parte del problema que ha habido en Chile. Ha habido una desilusión hacia lo que son las instituciones y la autoridad. Además, recuerda, una cosa es lo que uno puede saber y otra cosa es lo que proyecta. Los que hemos viajado y sabemos que en un país vecino, ya sea a la derecha nuestra o arriba nuestro, te cobran coimas por manejar un auto, sabemos el nivel moral, pero la mayoría de la gente no tiene ese concepto de la realidad, no ha tenido la oportunidad de viajar y vivir. Los que hemos ido a Cuba, los que hemos ido a otra cantidad de países, podemos comparar. La gente que está acá no lo puede comparar. Entonces, el golpe ha sido mucho mayor. Y volvemos al tema de la dignidad, Checho. Como dice Agustín, el asunto, una cosa es el progreso que hemos tenido, pero otra cosa es que ahora tenemos una gente más empoderada. Y una cosita más, entendemos lo del Foro de San Pablo, entendemos todo el asunto de grupos violentistas que toman esto, pero hay pastos secos donde están listos para que se prendan. Y eso es lo que yo creo que como sociedad necesitamos cambiar. Escucho de ti. Fíjate que yo no sé, yo no lo tengo tan claro, esta cosa masiva. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un abuso policial importante sobre un delincuente afroamericano, que hubo un levantamiento parecido a lo que pasó acá. Empezaron en todas las ciudades a quemar y qué sé yo. Duró 4 días, 5 días, porque al primero que lo agarraron le metieron 10 años de cárcel y se acabó la revolución en Estados Unidos. ¿Has escuchado tú a alguien hablar de nuevo de las revoluciones que habían, que se estaba incendiando el país entero? Entonces yo tengo mi sospecha, porque yo me gustaría debatir con usted sobre esto que dicen que el gran motivo es la desigualdad. Yo personalmente no creo que ese sea el factor más importante, porque por esencia el ser humano es desigual. O sea, tú pones a 2 personas en la partida y a los 5 minutos van a ser desiguales. Lo pones con los mismos elementos y van a ser desiguales porque uno se levanta más temprano, porque es más trabajador, porque es más inteligente, porque se esfuerza más, y se van a ir generando siempre desigualdades. Para mí el problema no es la desigualdad, sino que es la pobreza. Y yo creo que hay ciertos niveles que la pobreza pasa a poner a la gente indigna. O sea, cada uno debe tener un techo, debe tener con qué alimentarse, son las cosas mínimas. Pero yo te coloqué el punto de la desigualdad por lo siguiente, porque no es algo que sea una percepción solamente de uno. Nosotros siempre, en los analistas económicos y políticos, nos miramos con los países de la OCDE, como si fuese un espejo la OCDE de aspiracional. Y cuando tomamos indicador, no condice el crecimiento que tenía una nación como Chile, el nivel de desigualdad que tiene hoy. Eso es un indicador que es irrefutable. O sea, no digo que sea la única explicación del estallido social. Yo quiero colocar 2 más y me gustaría saber tu opinión y dar la palabra a Ricardo, que es lo siguiente. El tema de la educación, por ejemplo. ¿Cuánto afecta el tema de la educación en todo lo que es el estallido social? Muchísimo. El nivel de educación que hay. ¿Qué Muchísimo. factor tú le agregas también ahí al nivel de la educación? Por ejemplo. Bueno, ¿Qué puedes decir frente a eso? Sí, pero es que el punto es el siguiente. A ver, hay 2 cosas. Primero, la redistribución de la riqueza no tiene que ver con la ganancia o el lucro de alguno, tiene que ver con la eficiencia de las políticas de Estado. En esos países, efectivamente, la gente, hay menos diferencia porque el Estado actúa como un gran redistribuidor del ingreso y lo hace bastante bien.
Acá en Chile, de cada 100 dólares que tú metes por arriba de los impuestos, a la persona final le llega $1. Todo queda en la burocracia. Si lo que no ha estado aquí a la altura son los políticos. Los políticos no han evolucionado. Ese es el gran problema que tiene Chile. Chile creció económicamente, qué sé yo, y no tuvo evolución en su clase política. Fíjate que hasta el día de hoy, tú te das cuenta cómo las AFP, que son del sector privado, en 10 días van a solucionarle el problema a 7 millones de habitantes. El Estado, llevamos 6 meses y todavía no terminan de entregar las 2 millones de cajas de alimentos. Entonces, y tenemos el Estado mejor pagado, los políticos mejor pagados, los funcionarios públicos mejor pagados. Entonces, ¿a dónde está el problema? ¿Está en el sector privado que produce la ¿Y la educación? ¿Y la educación? Bueno, la educación... A ver, la educación, resulta que la educación privada anda bastante bien, pues. Y ahí te provoca una gran desigualdad con la educación pública. Pero ¿de qué se preocuparon los gobiernos de izquierda? ¿No es cierto? De que la educación pública no lucrara, que nadie lucrara. ¿Cuándo se habló de calidad de la educación? Todo lo que se hizo fue destruir más la educación pública, porque no, es que no puede haber subvención, porque si no, no se puede lucrar con la educación. Se preocuparon de eso y no se preocuparon de la calidad. No permitieron que los padres que querían poner unas lucas más pudieran aspirar a un colegio de un poquito mejor calidad. Entonces, la educación pública también tuvo culpa la izquierda, que con las mejores intenciones de querer una mejor calidad de educación, la destruyó, porque se preocuparon de una cuestión ideológica. ¿Tú piensas que no hay un mérito de los gobiernos de centro-izquierda del acceso mayor a la educación antes de la reforma a la educación? A ver, eso no fue mérito de la derecha. Perdóname, no fue mérito de la derecha. Perdón, yo cuando yo estudié en la Universidad Agustín, éramos 140.000 alumnos. Gracias a la incorporación de las universidades privadas y de las inversiones privadas en materia de educación, hoy día son 1.400.000 familias que tienen hijos en la universidad. Eso no fue producto de la izquierda. Siempre estuvieron en contra de eso. Siempre han estado en contra del sector privado. Y para hacer la gratuidad. ¿Ah? Me refiero al tema del acceso a la gratuidad. Pero claro. El acceso, oye, si eso de la gratuidad es mentira, si no existen las cosas gratis, alguien los paga. Esto es una prioridad de los impuestos, sí. Escucho. Ricardo. Lo que pasa es que, justamente, algo de lo que tú estabas mencionando, que los políticos no estuvieron a la altura, es lo que te pregunté al principio, si tú creías que la élite política, económica, comunicacional había estado a la altura. Ahora mira, yo personalmente no hablo de igualdad. ¿Ya? La igualdad no es un principio, pero sí la equidad, que es diferente. Igualdad, claro, es distinto. Hablamos de darle oportunidades, digamos, a todos. Eso es equidad. No es que seamos iguales. Igualdad de oportunidades, eso sí, estoy de acuerdo. O sea, tiene que haber igualdad de oportunidades. La educación ayuda mucho en este sentido. La educación ayuda mucho. Y también, en parte, la salud. Mira, y este es un poco el problema que tengo con la gente que no ha experimentado esto. Yo tuve la desgracia de tener mi esposa que la tuvieron que internar. ¿Ya? Acá, yo vivo en Maipú. La llevamos al hospital. Fueron 5 horas y media esperando. Cuando la atendieron, le dieron un calmante. Al otro día, 5 horas y media más. Yo dije, ahora la van a internar. Otro calmante le dieron. Y me dijeron, mira, si se llega a complicar, es decir, llega a tener una pancreatitis, ahí sí la podemos internar. Ahí hay una gran diferencia y hay una injusticia. Ahí es una desigualdad de injusticia. Me explico, es diferente a desigualdades que son propias de la naturaleza, por decir así. Entonces, no hablamos de desigualdad en una manera bruta, sino selectiva. Es decir, hay una desigualdad que es injusta, hay otra desigualdad que es propia de lo natural, ¿ya? Entonces, por eso hago un énfasis en la equidad más que en la igualdad. Ricardo, lo que me acabas de contar tú lo acabo de vivir yo con una persona que es prácticamente de mi familia, que es la persona que ha trabajado conmigo hace 40 años. Lo mismo, no fueron 5 horas, en el caso de él fueron 10 horas, llegó a las 8 de la noche y a las 10 de la mañana del otro día recién lo atendieron y se estaba muriendo porque tenía una obstrucción intestinal, finalmente lo terminaron operando, pero olvídate de las peleas que he tenido yo.
Pero eso tiene que ver con un tema de gestión. Si te vuelvo a repetir, el sector público, que uno aplaude tanto y qué sé yo, resulta que el presupuesto de salud en Chile ha aumentado 5 veces. 5 veces. Y la atención no ha aumentado. Sigue siendo mala. A ver, la salud en Chile es buena, ojo, los indicadores de salud son bien buenos. Y cuando atiendan a tu mujer o si la atendieron, te vas a dar cuenta que los médicos son médicos de calidad y todo lo más. Si el tema Si la es, logras internar, sí. Si la logras internar, sí. sí, Si la si la logras logra, internar, sí. por Son cierto, fabulosos. eso es lo que te digo yo. Entonces, hay como un tema de gestión. Fíjate que a nosotros, que somos su familia directa, porque esta persona que trabaja con nosotros no tiene familia, somos nosotros su familia. Después de 6 días recién pudimos contactar al médico que lo había operado para que nos dijera de qué se trataba la operación. O sea, no es posible. Yo tuve que llamar al director del hospital. Y si no es porque yo tengo un programa de radio que obviamente se ha asustado y me contestó al teléfono, todavía estaríamos preguntando de qué lo operaron. Entonces, ¿y qué le pasa a esa persona que no tiene ni un contacto? Sí, yo entiendo lo que te pasa a ti, pero definamos responsabilidad. Esto es lo mismo que el tema de la AFP. Las pensiones son malas por la AFP. Resulta que yo tengo 80 millones de pesos en mi AFP, 23 lo ahorré yo y 50 y tanto me lo dio en rentabilidad la AFP. ¿Hizo bien o mal su trabajo la AFP? Lo hizo extraordinariamente bien. Entonces, la culpa Sí. de las malas pensiones no es de la AFP, es del sistema que está mal, que hicimos poco ahorro, que sea. Entonces, cuando identificamos mal el problema en economía, se llama error de tipo 2. Identificar mal el problema significa soluciones erradas. Y en Chile Sí. venimos identificando mal los problemas todos los días. Este es nuestro problema. Yo te Ahora, escuché. Checho, yo te quiero hacer la siguiente pregunta, porque se llama Sin Censura, este programa. ¿Tú crees, a propósito de todo lo que hemos hablado en estos más de 40 minutos, ¿tú crees que hay muy cerca un estallido 2 para octubre? Con todo lo que está pasando, con todas las diferencias que tenemos. Vamos a la pausa comercial y me lo conté. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Con todo lo que ha pasado con la pandemia, se nos acerca octubre, ¿tú ves lejana la posibilidad, Checho, o muy cercana a un estallido 2? Pensando en todo lo que hoy está ocurriendo, porque aún con cuarentena todavía se ve violencia en varios sectores de la ciudad y también en regiones, sobre todo en el sur. Lamentablemente te tengo que decir que creo que va a venir una explosión social bastante más fuerte, porque veo que cuando uno hace más de lo mismo, no puede esperar resultados distintos. Tenemos un gobierno en este minuto con un presidente multimillonario y ya hicimos un aprendizaje, ojalá nunca más tengamos un presidente multimillonario, porque con el tema de los derechos humanos
el presidente multimillonario va a cuidar sus lucas. Entonces, si al presidente lo llegan a demandar por violación a los derechos humanos, le pueden sacar su fondo en cualquier parte del mundo. Y tú sabes que las multas por violación de derechos humanos son multimillonarias. Y yo creo que el presidente está asustado. Simplemente está asustado de aplicar el Estado de Derecho como debe hacerlo un presidente. ¿Cómo es posible que ayer en la Araucanía un grupo de ciudadanos tiene que haber ido a defender para que desalojaran y no fuese orden de gobierno que fueran, entraran y desalojaran a los terroristas que están apoyando a otro terrorista que quemó vivo a una pareja? Entonces, le toman el pulso al gobierno. Ya saben que este gobierno no va a hacer nada, entonces es fácil, sale muy barato salir a quemar, incendiar y a golpear. Lamentablemente creo que va a venir un segundo estallido social alentado por la gente que quiere cambiar el modelo de sociedad. No les gusta este modelo social, no les gusta nada. O sea, tú ves que la misma izquierda, la misma concertación, están renunciando a todo lo que hicieron. Llama mucho la atención de que no reconozcan todo el desarrollo que ha tenido este país en los últimos 30 años y no reconozcan lo que hicieron. Tú te das cuenta que hay gente que se avergüenza de haber pertenecido a la concertación. Entonces, esa gente está alentando un nuevo estallido porque no son democráticos, definitivamente, y como ven que este presidente fue elegido con un 55%, es difícil sacarlo por la buena, están buscando un golpe de Estado por las malas de todas maneras. No tengo ninguna duda de aquello. Te escucho, mira, Checho, mira, cuando yo llegué aquí, Chile era un país recontra pobre, no había clase media, la gente se vestía mal, el transporte era las Mataderos Palma viejas. Yo recorría todo el país y me acuerdo cómo eran las letrinas que estaban generalmente en el patio de las casas, en muchas casas. La gente no cenaba, comía una once escuálida. Así que yo, viniendo de afuera, pude ver el cambio que hubo en este Chile. Y no creo que es una fachada, creo que aquí ha habido un cambio real para bien. No es como dicen otros países. Yo creo que esto fue muy real. Ahora, nos encontramos con un problema. ¿Qué harías tú como soluciones? Pero no desde el punto de vista del orden público, aunque reconocemos la importancia de guardar el orden público, ¿no es cierto? Porque sin orden público no se logra nada. Pero ¿qué harías tú en el área de las necesidades de la gente? ¿Qué mejoraría? ¿Qué te parece? ¿En qué sentido podríamos marchar? ¿Seguimos el mismo modelo o le podemos hacer algunos ajustes, algunos cambios? ¿Qué dirías tú que podría ayudar justamente a que no haya un segundo estallido social? O por lo menos dar algún atisbo de solución a este problema. Mira, efectivamente, vuelvo a repetir, yo creo que Chile necesita urgente una modernización del Estado. Hay unos 200 programas de políticas públicas que en la evaluación han resultado ser un fracaso absolutamente y se siguen manteniendo. Tú sabes que Chile en este minuto le está pagando pensiones a asesinos de un senador de la República, que es asesor en el gobierno de tu país, es esposo de la asesora sí, de... Conozco ¿Sabes a qué me refiero? Y Chile le sigue pagando a estos falsos exonerados. Entonces hay una serie de gastos de despilfarro de plata gigantesca. Entonces, si tú focalizaras bien esos impuestos que pagan la mayoría de los chilenos, ¿no es cierto?, y los focalizara a aquellos lugares donde efectivamente existen necesidades, tú le puedes cambiar la vida a la gente. Te voy a dar un ejemplo. Yo pertenezco a la Fundación Desafío Levantamos Chile desde su inicio con Felipe Cubillo. Tuvimos que hacer un consultorio móvil en una región del norte, después de un evento grave de la naturaleza. Bueno, no recuerdo bien la cifra, no quiero mentirte, pero el consultorio a nosotros nos salió 200 millones de pesos. El Estado había cotizado y le salía 1.500 millones, el mismo consultorio, pero exactamente el mismo consultorio. Entonces, yo te digo, en Chile se pagan impuestos, se pagan muchos impuestos, se vota la plata. Tú puedes entender
que los diputados en Chile tengan asesores y prebendas por 20 millones de pesos. Es que no puede ser, es una vergüenza y nadie dice nada y se sigue botando la plata, se sigue botando la plata. Entonces, si tú me dices a mí, ¿qué se podría hacer? Se podría mejorar el uso de los fondos públicos para efectivamente hacer una buena redistribución y que la gente que más lo necesita no tenga esas necesidades. Yo creo que los recursos están. Sí. Nos quedan 4 o 3 minutos del programa y qué lástima, una pregunta genial, deberíamos invitar un segundo programa. Mira, pero dos preguntas muy a la rápida. ¿Qué opinión tienes de la justicia, Checho? Mira, yo no sé si tanto alegar contra la izquierda, estoy también en una posición dura, ideologizado de derecha, pero yo creo que por la forma de nombrar los jueces, los fiscales, etcétera, etcétera, la justicia en Chile ha sido bastante... quiero encontrar la palabra, a ver, no encuentro la palabra suave, pero yo le llamo las vacas sagradas. Resulta que todos pueden ser fiscalizados, un poder del Estado por el otro, resulta que los jueces no los fiscaliza nadie. Tú ves como un policía detiene a delincuentes, le pide que abran la maleta, con una intuición policial maravillosa, descubre que en la maleta llevan armas. ¿Qué es lo que hace el juez? Castiga al policía por haber hecho abrir la maleta y deja libre a los delincuentes. Yo te pregunto lo siguiente, te puse un ejemplo burdo. ¿Ese juez debe seguir haciendo justicia en Chile? ¿O se debe ir para la casa? En cualquier país desarrollado del mundo, a ese juez lo echan para la casa. Perdona que te diga. Y acá sigue campante y sonar. Y como ese ejemplo te puedo dar miles. Alegan de que en las protestas las policías abusaban, dejaban ciego a la gente, que digo, cambiaron la estrategia, envolvieron a 60 personas que estaban destruyendo ahí, los metieron presos, los dejaron libres el mismo día a todos. Entonces tú me decís, con esa justicia, la verdad, ¿qué se puede esperar? Y resulta que va un rico, cae un rico preso, y resulta que contrata a los mejores abogados, se la ingenia, ¡pum!, y sale libre por crímenes o delitos gigantescos, donde le ha impuesto un costo gigantesco a mucha gente. Va una persona pobre que estaba vendiendo un CD pirata, lo meten preso, se va a la cárcel, más encima muere quemado en una cárcel. Entonces, no me digan a mí que la justicia es buena en Chile, es pésima. Y ahí también está una de las grandes diferencias de desigualdades en la justicia chilena. En la justicia ahí está y en el la punto de la educación. equidad. Ahí está el punto Ricardo, de la un minuto equidad. de cierre, estamos en un minuto de cierre, Ricardo. Dale, adelante tú. No, dale, un minuto de cierre, estamos bien. Entonces, Checho, este asunto de la equidad realmente será muy importante, porque ahora tú estás colocando el asunto de la justicia, de jueces que son corruptos. Ahora, en muchos países, ¿no?, los jueces son súper corruptos. Solamente mirar Argentina, que los van a designar ahora por dedo, los va a designar el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo que ellos creen que a sus conveniencias. Va a designar 400 jueces federales, imagínate, y van a aumentar de 5 a 9 los miembros de la Corte Suprema para que Cristina Kirchner no vaya presa. Entonces, yo no creo espero que Chile no esté tan mal en cuanto a la justicia, ¿no es cierto?, en cuanto a eso. Sí, pero mira, la verdad que al final de cuentas uno le echa la culpa a la élite, le echa la culpa a los jueces, pero seamos súper honestos, la culpa la tenemos nosotros los votantes. O sea, en tu país yo no puedo entender, porque yo amo a los argentinos, créemelo, mis mejores amigos son argentinos, es un país al cual yo admiro profundamente, pero ¿cómo es posible que hayan elegido vicepresidenta a una delincuente, que hay videos donde están robando la plata, están los cuadernos ahí, y la vuelven a elegir vicepresidenta? Yo eso no lo logro entender. Bien, se nos acabó el programa. Checho, te quiero agradecer que haya asistido a nuestro estreno de Sin Censura. Tú eres ingeniero comercial, sabes lo que significa la palabra top of mind, ¿no es cierto? Sí, top of mind. Sí, sí. Vamos a hacer un ejercicio. Si yo te digo auto, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? ¿Perdón? Si yo te digo auto, se te viene una marca a la mente, pero no me lo digas. Pero te voy a hacer una pregunta muy, muy precisa. Lo primero que se te viene a la mente, el top of mind, lo primero que se te viene a la mente, ¿cuál es tu mayor temor? La violencia.
Desatada. Checho, gracias por participar en Sin Censura. Te mandamos un abrazo y siga usted debatiendo a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí, donde la verdad es canal.